Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Muy largo este viaje, un viaje que no se detiene, un viaje que continúa, el viaje de nuestras vidas. Pero a Dios gracias, no estamos solos. A Dios gracias porque el autor de nuestra vida nos ha acompañado hasta aquí y nos ha traído a ADI, Ahorro Digital Inmobiliario, que no es otra cosa sino la excusa divina perfecta de nuestro buen Dios disfrazada de negocio corporativo para hacer dos cosas en nuestra vida. La primera de ellas, bendecirnos, y la segunda de ellas, hablarnos al corazón, bendecirnos, hablarnos al corazón y no detenerse en este proceso de transformación divina que Él quiere adelantar en la vida de cada uno de nosotros aquí, mientras estamos acá, porque el propósito de Él es hacer que nos parezcamos cada día más a Él, cada día estemos mejores en todas las áreas de nuestra vida, nos parezcamos más a Él y podernos llevar a su presencia en el reino de los cielos. Mientras estamos allá, nos quiere entregar libertad financiera, la sanidad de nuestros cuerpos, la restauración de nuestras familias y hacernos quitar de nosotros todo temor, toda ansiedad, toda tristeza, toda angustia y llenarnos de alegría, de paz y de su presencia. Eso es como en las líneas gruesas de todo este proceso que Él quiere adelantar en nuestras vidas y que realmente nosotros necesitamos y anhelamos. Hoy miércoles 29 de marzo, ya esto no se detiene, esto avanza, este viaje avanza a cada instante. Vamos a ir avanzando en esta tarea. Oiga, abrochen los cinturones que esto hoy está muy interesante. Esto cogió vuelo y no va a parar. Primer libro de Samuel, capítulo 17, página 185. Hoy vamos a partir del versículo número 40. Estamos con David en el campo de batalla, enfrentando un gigante, y David, o Dios mejor, a través de David, en este relato bíblico, nos quiere enseñar cómo alcanzar una victoria estruendosa, una victoria que marque la pauta, no solamente el antes y el después en nuestras vidas, sino también en nuestras familias, y que estas victorias puedan correr en el tiempo y en el espacio. Así fue con David, así tiene que ser con nosotros. Y Dios quiere a través de David enseñarnos primero a enfrentar problemas pequeñitos con oración, y que nos cercioremos y entendamos y comprendamos que Dios está con nosotros y contamos con su respaldo, y de ahí comenzar a escalar a problemas más grandes, a situaciones más difíciles, hasta que logremos la victoria en todas las áreas de nuestra vida, y la duda, la ansiedad, la depresión, la tristeza no hagan parte ya de esa epicrisis, así se llama en el hospital cuando le hacen a uno el diagnóstico. Ya no estés más ahí, eso no puede estar más ahí, sencillamente porque la presencia del Señor va a solucionar todo esto. Y estemos acostumbrados y tengamos el carácter a que definitivamente nuestra vida es una batalla en todas las áreas, pero en todas vamos a batallar, vamos a tener la disposición y vamos a alcanzar la victoria. Versículo número 40. A mí me gusta mucho el versículo 40, porque es que aquí me parece que es donde David tiene realmente la victoria. Es cuando él es como es y sale a la batalla sin negar sus orígenes, de la manera más natural, de la manera más orgánica. Él llegó siendo pastor, él llegó trayendo unos quesos, él llegó trayendo unos panes, una harina, vino por una razón que quería saber cómo estaban los hermanos, y tal cual llegó. Aquí lo único que le faltó para salir a la batalla, como llegó, fueron los panes, los quesos y la harina,
que la entregó. Y si no es capaz que salir hasta a pelear con eso, quién sabe qué hubiera pasado ahí, ¿sí? Pero así tal cual como llegó, no se dejó rotular, no se dejó enmarcar, no se dejó alterar. La palabra es adulterar en su contenido natural. Pero en el versículo 40 la Biblia dice lo siguiente: y tomó su callado en su mano. No llevó espada. Lo que traía era un callado, eso fue lo que llevó. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Bueno, aquí está el reemplazo de los quesos, los panes y la harina. Los cambió por unas piedras, que era lo que él siempre utilizaba allá con los osos y los leones. Y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Una cosa rarísima. En su mano derecha su callado o su honda, en su mano izquierda un callado, una honda. Bueno, nada de espada, nada de herramientas forjadas por la mano del hombre en el fuego. Y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, su escudero delante de él. Este sí venía armado hasta los ojos, mire, y traía compañía, alguien que le cargara el escudo porque era muy pesado. Y el versículo 42 dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová. Aquí es donde la fe comienza a cobrar valor, sentido y propósito, porque el secreto de esta batalla es que David no viene con armas, pero viene con Dios. Pare de contar. El filisteo viene con armas, pero no viene con nada más. David no viene con nada más, viene con Dios. Hágame el favor, pare de contar. Cuando uno tiene a Dios, así esté desarmado. Pero es así, David va totalmente desarmado, porque a los ojos de los hombres es así, pero la presencia de Dios va con él. Lo que nosotros, en lugar de preocuparnos por armarnos tanto y por arreglar tanto las cosas humanamente de tal manera que, tratamos de ser muy humanos en nuestra manera de ser y de organizarnos, nosotros antes que nada tenemos es que estar apercibidos y seguros de que Dios está con nosotros. Y pare de contar. Pero aquí está sucediendo algo muy interesante, es que las palabras que digamos que aquí David sí es un poco atrevido en cuanto a que toman las palabras del filisteo, porque el filisteo le mencionó, bueno, venga a mí, textualmente dice: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y eso sí lo tomó David. Mire esto, esas donde el filisteo no diga nada, se lo aseguro, David no le dice nada tampoco, simplemente le pega la pedrada y pare de contar. Pero el problema es que el filisteo emitió un juicio y a partir de ese juicio David emite el juicio de él y se apalanca en la presencia de Dios para emitir el juicio de él. Notemos esto con detalle, por eso me gusta rayar la Biblia y poner a las personas del Zoom que me acompañan a que hagan este proceso, porque es un análisis que lo lleva
a conclusiones muy interesantes. Es un análisis detallado. Mire, lo que le dice el filisteo es: ven a mí, versículo 44, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ahí le menciona a los chulos, a los gallinazos, a los amuros y a las bestias del campo, pues las hienas, los perros, todos esos que les gusta la sangre, ¿sí? Pero el versículo número 45, David le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos. Vuelve y le repite lo mismo: a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces aquí David toma unas palabras que Goliat le ha proferido, le ha dicho. Usted no se preocupe cuando las personas digan cosas de usted, porque Dios va a tomar esas mismas cosas que se han dicho sobre usted, sobre su buen nombre, sobre su reputación, y Dios tomará esto para volverlo en contra de las mismas personas que se han levantado en juicio contra usted. O sea, usted en esto conocerá que Dios pelea por usted y por nosotros como poderoso gigante. Lo único que yo le pediría hoy es que esté seguro, esté segura de que Dios está ahí. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Orando. Es así. ¿Por qué David estaba tan seguro que Dios estaba con él? Porque David era un tipo de oración y sentía la presencia de Dios. Cuando uno ora, siente la presencia de Dios. Cuando uno no ora, uno no siente nada. No hay una píldora donde uno vaya a la droguería o vaya a alguna parte y uno diga: deme tantos miligramos de la presencia de Dios. No, eso se consigue en su casa y le sale más barato. Ahí en el aposento suyo, ahí donde usted duerme, ahí donde usted descansa, esa es la oficina de Dios. Entonces, mire, aquí hay un asunto que yo voy a ilustrar de una manera muy detallada. Es que hay un ejército y un rey muertos de miedo por la información que les entregan los sentidos. Hay confusión, hay miedo. Esa es lo que trae la información de los sentidos en medio de una crisis, es eso. Cuando no hay crisis no pasa nada. Los sentidos le dicen sencillamente lo que tiene que hacer. Los sentidos le dicen si girar a la derecha o a la izquierda, si echarle más sal al arroz o no echarle tanta sal al arroz, a los frijoles, si el café está caliente o está frío. Cuando no hay crisis, para eso es que nos sirven los sentidos. Pero cuando hay una crisis, los sentidos lo único que le van a traer a usted es confusión. En una vida normal, los sentidos le sirven para todo y utilícelos y déjese guiar por los sentidos. Los sentidos le van a decir si el semáforo está en rojo y tiene que detenerse, o si está en amarillo y ya tiene que avanzar al verde porque ya va a pasar, qué sé yo. Normal, es una vida normal, no pasa nada. El problema es cuando llega la crisis y uno quiere permanecer en la dimensión de los sentidos. Cuando llega la crisis, los sentidos lo único que le dicen a uno es que el problema es grande y es grave y parece que no hay solución a la mano. Y el problema y en medio de esta situación es que uno toma la decisión de buscar ayuda humana o de buscar ayuda divina. O sea, o busca la ayuda en los hombres o busca la ayuda en Dios. Ahí usted decide. Generalmente, por falta de fe, por falta de información, por falta de formación, la gente generalmente busca ayuda humana. Y esto es llevar la información de los sentidos
de mi presencia a la información de los sentidos de otra persona. Entonces nunca se va a salir de la dimensión de los sentidos. Y entonces comenzamos a hablar con el amigo, con la amiga, con el médico, con el abogado, comenzamos a hablar con el psicólogo, con el psiquiatra, comenzamos a hablar con el consejero matrimonial, y todo eso vale. El problema es que todo eso cuesta, porque el abogado allá dice, toda consulta debe ser cancelada a la salida, y le pone una tarifa, y ya comienza el asunto a complicarse, porque eso cuesta. Pero no se saca de la dimensión de los sentidos el problema, y lo único que concluye el médico es, esto es grave, ese dolorcito que le dio es grave, vamos a un examen más de mayor especialidad, de mayor complejidad, y eso cuesta más, y el asunto, si no se saca de los sentidos, se complica. Por eso hay que recurrir a la fe, ahí es que buscar la ayuda de Dios, la ayuda divina. Cuando se busca la ayuda divina, como hizo Josafat al principio y como hizo Ezequías al final, la solución la tiene Dios. Y como lo hizo David siempre, Josafat lo hizo al principio y después, ya no seguimos estudiando la vida de Josafat, pero después Josafat se descarrió. Ezequías se descarrió al principio y al final buscó la ayuda de Dios y Dios hasta le añadió vida. ¿Sí? Esto aquí pasó de todo. Pero el único que permaneció siempre humildemente y buscando la ayuda divina fue David. Y por eso tuvo victorias tan contundentes, que es el ejemplo que yo quiero que repliquemos en la vida de nosotros. Tenemos a David ahí que nos sirve como modelo. Pero yo quiero que miremos un poco a Saúl y al ejército. Ellos nunca salen de la información de los sentidos, nunca. Ellos tuvieron tiempo para orar porque Goliat vino durante 40 días. Ahí tenían tiempo, ahí tuvieron tiempo suficiente para orar y Dios hubiera hecho algo. Pero como nunca hicieron esto, nunca buscaron la ayuda divina, sino que lo que hizo Saúl como rey, que era el que tenía que estar al frente del campo de batalla, fue buscar ayuda humana dentro de su ejército y decir, venga, al que enfrente al filisteo le voy a dar a mi hija como esposa, le voy a dar riquezas, le voy a eximir de tributos la casa de su papá. Pero como nadie apareció, Dios tuvo que llamar a David de por allá de donde estaba, y era el único que se había entrenado de la manera correcta, porque siempre buscó salir de los sentidos. David fue el único que siempre buscó salir de la dimensión de los sentidos, pero como pastor de ovejas sabía que en la noche él no podía confiarse en la vista por más hogueras que encendiera. Él no podía confiarse en el oído porque en las noches hay muchos ruidos extraños, pero uno no sabe quién está ahí. Él no podía confiarse en los sentidos porque a través de los sentidos que eran tan limitados, no podía guardar el rebaño de su papá. Entonces lo que hizo David siempre fue buscar la ayuda de Dios porque no tenía ayuda humana. Los hermanos lo menospreciaron siempre y el papá lo dejaba botado, hasta se le olvidaba que existía. Entonces David lo único que hizo fue entrenarse todas las noches en salir de la dimensión de los sentidos e incursionar en la dimensión de la fe y decirle a Dios, tengo miedo, no sé qué hacer aquí, no sé cómo guardar el rebaño, no sé cómo es este proceso, Señor. En las primeras oraciones, ya lo explicamos atrás, pero este es un proceso un poco complicado, yo quiero entrar en detalle. Las primeras oraciones de David eran oraciones de miedo, de temor, de angustia, con dolor, con lágrimas en los ojos, pidiéndole a Dios que por allá no se apareciera ninguna fiera salvaje, pidiéndole a Dios que por favor lo guardara en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del temor. Y Dios lo hizo porque Dios es amoroso y es fiel, y Él lo único que quiere es convencernos. En ese entonces convencer a David, hoy nos quiere convencer a nosotros de que nos escucha y nos responde. Entonces Dios, fiel a esa oración cobarde,
le respondió a David en sus primeras oraciones, por allá no llegó ningún animal. Cuando David comprobó que Dios lo escuchaba, David fue tomando un poco de valor en la oración y comenzó a decirle al Señor, Señor, y si llegara aquí un perro, y si llegara aquí un lobo, y si llegara aquí una hiena, ¿cómo los enfrento? ¿Cómo? Y comenzaron a llegar ideas a su mente, que es el proceso en el que yo quiero que entremos. Comenzaron a llegar ideas a su mente de estrategias que Dios le daba, porque Dios todo lo creó, todo lo creó. Él es el único que conoce absolutamente todas las cosas, porque todo es creación de Dios. Le mostró cómo enfrentar en ideas, cómo enfrentar a las hienas, cómo enfrentar a los lobos, cómo enfrentar a los perros del campo, animales pequeños en este proceso de formación en fe. Y cuando David tomó atenta nota de eso y comenzó a ejecutar ese plan, y entendió no solamente que Dios existe, sino comprendió que lo respaldaba, el tipo creció en fe. Es lo que yo quiero que suceda acá. Este proceso en detalle es el que nosotros debemos adelantar. Entonces, yo tengo aquí unas notas. Mire, ya son las 5:25 y el tiempo se me va muy rápido. Tiene miedo, tiene angustia, no se preocupe que eso es parte del paquete. De ahí es que parte Dios, del miedo, de la ansiedad, de la angustia. Esa es la materia prima que Dios utiliza. Es muy raro esto, pero es la materia prima que Dios utiliza como motivación para orar. Ese es el combustible de la oración. Si usted estuviera tranquilo, tranquila, yo estaría muy asustado porque digo, nunca va a orar, todo está bien. Pero como hay angustia, como hay temor, como hay ansiedad, como hay afán, ese es el combustible de la oración. Y entre más miedo haya, para Dios mejor. Entre más angustia haya, para Dios mejor. Entre más ansiedad haya, para Dios mejor, porque la oración se hace más intensa. Y hay una que otra lagrimita y uno que otro suspiro. Y eso es lo que Dios dice, bueno, ahora sí me está entregando el corazón, venga para acá y le echamos muela a ese chicharrón. Yo soy el Dios Todopoderoso y lo voy a dirigir. ¿Qué le pido yo ahorita acá? Número 1, haga un listado de necesidades que son motivo de oración. Número 2, dedíquele tiempo a este proceso. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es de pronto en el poder de Dios si le conteste así, pero en la oración usted aparte un tiempo y un lugar para eso. El lugar es su aposento. Eso está claro por la Biblia. Esa es la oficina de Dios. Pero aparte un tiempo para eso, todos los días. Oiga esto, todos los días de su vida. Haga el listado y aparte ese tiempo, el espacio, ya dijimos que es su recámara, esa es la oficina de Dios, Dios lo atiende ahí. Y comience a decirle al Señor en ese listado de oración que usted tiene. Va a notar que los primeros días que comience a hacerlo no va a encontrar ni qué decir, pero usted insista, persista, insista en ese proceso y resístase a sucumbir en el intento. Usted tiene que estar ahí, ojalá de rodillas, y usted dígale, Señor, aquí está mi vida. Mire estas cantidad de situaciones que tengo quiero presentarla delante de ti. Quiero presentarte mi hogar, mi familia, y comience a especificar el problema de su papá, el problema de su mamá, el problema de su cuñado, el problema de su esposo, el problema de sus hijos, de sus hijas, el problema con la vecina, qué sé yo. O sea, haga el listado de oración completo y preséntelo delante de Dios todos los días. Y yo lo dije en un devocional hace mucho tiempo, pero yo quiero volverlo a repetir. Y hoy no fuimos largos, pero ¿qué hacemos? Toca hacerlo, toca hacerlo. Esto no es oír la historia de David
y se acabó el Zoom y listo, y a tomar café y seguimos como si nada. No, señores, esto hay que hacerlo. Entonces, usted ore al Señor y va a notar que en el primer día de pronto no le salga mucho de adentro, pero cuando usted comience a destrabar su mente y su corazón en este proceso que tal vez es nuevo para usted, Dios mío, cuando ore por la vecina problemática, de pronto ahí se queda parado un rato. Al tercer o cuarto día, o va a encontrar en este camino de oración y en ese listado que es su ruta de oración, que de pronto cuando llegue a uno de sus hijos, de sus hijas, el miércoles se detuvo más que el martes. Es muy extraño este proceso, pero va a encontrar en la semana siguiente, en este listado de oración, en esta ruta de oración, que cuando llegó un día donde su suegro, donde su suegra, usted se detuvo muchísimo más. Y en este proceso lo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios es tomándolo y dirigiéndolo a qué pedir y cómo pedirlo, de qué manera. Y en este proceso, esto ya no va a parar. Cuando usted esté en este punto y usted comprenda que ahí está Dios, usted ya no se puede detener. Lo otro que hay que hacer es estar atento a tomar nota en las ideas que Dios le dé a su mente y a su corazón por cada motivo de oración. Porque David tomaba atenta nota de cómo enfrentar a las hienas, a los perros, a los lobos, y comenzaba a ejecutar ese plan. Usted tiene que hacer lo mismo. Frente a cada motivo de oración, Dios le va a dar ideas, a través de ideas, un plan de acción que usted tiene que tomar nota, eso ya lo hemos dicho acá, y comenzar a ejecutarlo en su propia vida. Tendrá que hacer una llamada, tendrá que tomarse un tinto con él o con ella, tendrá que llamar y pedirle perdón, tendrá que invitarlo a almorzar, qué sé yo, lo que Dios le diga que tiene que hacer, tiene que hacerlo. Tendrá que salir con sus hijos, sus hijas, a tomarse un helado, a comerse algo al parque y a hablar con ellos, a sentarlos en las piernas, a mirarlos a los ojos y a decirles cosas que Dios le ha dicho que tiene que decirles. Es un plan de acción que tenemos que ejecutar. Es así de sencillo, pero hay que hacerlo. Usted debe entender y comprender todo este proceso, que es un poquito complicado y requiere tiempo, y por eso tenemos que haber comenzado ya. Y si no ha comenzado, por favor, comience y ejecútelo. Es así de sencillo, pero todo comienza con oración. Busquemos la ayuda de Dios. No busquemos la ayuda del hombre sin primero buscar la ayuda de Dios. Hay asuntos que Dios quiere atender personalmente Él y no delegárselos a nadie. Ahora, habrá asuntos donde Dios le diga, busque la ayuda de un profesional o busque la ayuda de fulano de tal o comente el problema a fulanito, a fulanita de tal, y Dios, usted sabe que es Dios quien lo va a inquietar a eso, pero todo comienza es con oración en su recámara. Usted hoy debe estar entendiendo el proceso, tome nota y ejecute todo esto para que usted lo comprenda. No solo entienda que Dios existe, sino que comprenda que es real en su vida. Nosotros tenemos que, mire, yo voy a terminar con esto. Tenemos muchas batallas por librar, muchísimas. Usted va a quedar sorprendido cuando comience a tomar nota. La cantidad de batallas que tenemos por librar y lo va a asaltar la emoción y el pensamiento, la idea de que nos cogió la tarde, como que el asunto agarró vuelo y nos cogió delantera y nos dará afán. Perfecto, comencemos, que Dios es todopoderoso. Tenemos muchas batallas por librar en nuestras vidas y en todas ellas debe estar la presencia de nuestro buen Dios todopoderoso, que quiere acompañarnos y enseñarnos a ser más que vencedores. Cerremos los ojos y vamos a orar. Señor, aquí estamos en esta hora. Nos entregamos a ti. Nos rendimos completamente delante de tu presencia. Queremos presentar nuestra vida tal como es, con todas las situaciones
que para nosotros son complicadas, son enredadas, muchas de ellas muy difíciles y otras imposibles. Pero con humildad venimos a presentarnos hoy delante de ti para pedirte que por favor nos ayudes, nos respaldes, nos bendigas, nos dirijas con toda la humildad, Señor, de entender ahora que somos creación tuya del polvo de la tierra. Queremos pedirte, Señor, toma en tus manos nuestras vidas, toma en tus manos nuestras familias, toma en tus manos nuestro presente con todas las complicaciones que le vemos, Señor, pero toma en tus manos también nuestro futuro. Desde ahora queremos anticiparnos a orar por el futuro, porque sabemos que tú tienes que adelantar en nosotros y quieres adelantar en nosotros un proceso de transformación divina donde nuestro futuro será glorioso porque hemos puesto nuestro presente en tus manos, Señor. Enséñanos a ser responsables con este plan de acción que nos estás mostrando para ser aplicado a nuestras vidas. Y es un plan de acción que nos está revelando a través de la palabra, utilizando la vida del rey David cuando simplemente era un pastor, y de cómo lo entrenaste en los campos, en el secreto tuyo allí, Dios, utilizando la creación, la naturaleza que tú creaste, cuidar unas ovejitas que tú creaste y para defenderse de unos animales que tú creaste. Y solamente en este proceso lo que querías era desarrollar fe en la vida de David. Ahora también nos presentamos nosotros como el rey David, Padre, delante de tu presencia, para que en cada circunstancia y situación de nuestras vidas tú seas propicio a nosotros. Nos entregamos a ti y nos declaramos hoy en bendición y en victoria para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Chao, chao. Dios los bendiga. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar.